El cáncer ocupacional es un tema muy trascendente. Primero por las características clínicas mórbidas que tiene la evolución de esta enfermedad, y después por la presencia de innumerables agentes carcinógenos en el medio de trabajo, que es un ambiente, es una parte más del medio ambiente. Por eso es un tema que creo que es de enorme interés para los profesionales que se ocupan de la salud ocupacional, los médicos del trabajo, los higienistas, los técnicos en higiene y seguridad, los especialistas en medio ambiente, es decir, todos aquellos que están vinculados a la salud del trabajador. Bien, este es el tema, y empecemos con un poco de historia sobre la evolución del cáncer, y como hacemos siempre con el doctor Escarlato y el doctor Asidiácono, que componemos Curarte, Espacio de Humanidades Médicas, el Hospital de Clínicas, traer una obra pictórica relacionada con el tema de la conferencia. En este caso, vemos una obra de un pintor ruso, Alexander Ivanov, del siglo XIX, que llamó Los Esclavos, en el cual presenta estos dos personajes bastante dramáticos, en el cual, si miramos con atención, el segundo tiene en la frente, sin duda, lo más parecido a un carcinoma vasocelular o espinocelular, que son aquellas formas de cáncer cutáneo que tienen una vinculación directa con la exposición a los rayos solares, a las ultravioletas, y cabe pensar que estos esclavos trabajaban al aire libre, ¿no es cierto? Y de ahí esto podría ser realmente una manifestación de una enfermedad profesional. Bueno, el hombre se expuso desde sus primeras salidas de la caverna, ¿no es cierto? Estaba abrigado y oscuro, y salía a la luz porque tenía que cazar, tenía que mantener a él y su familia, y ese primer trabajo, sin duda, que ya estuvo expuesto a cancerígenos porque lo hacía bajo el sol y no sabemos de qué manera se cuidaba. Hay manifestaciones, ¿no es cierto?, anatomopatológicas muy antiguas del cáncer. Vean, por ejemplo, esta metástasis ósea en un hombre de 30 años hallado en el Sudán, hace 5.000 años, un desierto donde la sequedad del ambiente hace que se conserven bien las piezas anatómicas. Así que sí, 5.000 años, y hay manifestaciones antropológicas, arqueológicas, incluso muy anteriores. Y si miramos estadísticas, qué interesante ver que en la incidencia del cáncer en el siglo XVI, encontrado, era igual o menor al 5 por 1000, mientras que en el siglo XX tenemos el 5%, así que este crecimiento es realmente exponencial que ha tenido el cáncer poblacional. Estos son los hitos, los mojones en la historia del cáncer ocupacional, que está empezando por Percival Post y terminando por Wagner, que fue quien describió el mesotelioma de asbestos en trabajadores sudafricanos. En 1761, Jonah Hill, el londinense, era un botánico y le llamaban el médico charlatán porque en realidad su área de conocimiento, su expertise era la botánica, pero también ejercía la medicina y evidentemente no lo hacía muy bien, por eso merecía este epíteto de médico charlatán. Bueno, él describió bien el cáncer nasal en 2 aspiradores de rapé de larga evolución. Y acá tenemos en esta lámina de época mujeres fumando rapé, y como ven acá, la que está arriba de todo está esnifando, ¿no es cierto? Está fumando, está aspirando el polvo de rapé en lo que llamamos los médicos en la anatomía la tabaquera anatómica, donde se depositaba el polvo de rapé para ser aspirado en este movimiento. En 1775 sucede este episodio fundamental en la historia del cáncer y la epidemiología. Sir Percival Pott era un caballero inglés, médico, patólogo, muy importante. Recuerden otros, cómo ha pasado la medicina su nombre a través del mal de Pott, ¿no es cierto? Esa localización tuberculosa en la columna vertebral. Bueno, Percival Pott describió una úlcera maligna que crecía, que vio en estos chicos desollinadores, en la piel del escroto, los desollinadores, que se usaban chicos muy chicos. Miren una foto de época, ¿no es cierto?,
donde lo que vemos es chicos que se usaban de 6, 7 años, ¿no es cierto?, hasta 9 años, para poder entrar en esas chimeneas londinenses que eran muy finitas, muy delgadas, con lo cual solamente podían entrar a limpiarlo estos chicos con ese cuerpo tan delgado. Claro, ¿por qué desarrollaban este cáncer? En realidad era un cáncer de piel, un carcinoma cutáneo en la piel del escroto, debido a que el escroto era el lugar donde más se acumulaba la transpiración, ¿no es cierto?, la humedad y el alquitrán de hulla de las chimeneas, del roce. Aparte, estos chicos vivían sin cambiarse, usaban la misma ropa siempre, no se bañaban, obviamente, eran huérfanos, o los padres los vendían, o los tomaban de un asilo por algunas monedas. Era realmente una situación espantosa. El trabajo infantil fue la gran lacra de la era industrial. Bueno, lo que hace Sir Percy Vapot es describirlo, y aparte toma conciencia en cáncer del tiempo de latencia. Desde que los chicos se exponían hasta la aparición del tumor, él descubre que hubo un tiempo determinado que se aparecía siempre como tiempo de latencia, es decir, entre la exposición y la manifestación clínica. Estas son sus palabras. Miren, remarco acá, y dice que cuando llegan a la pubertad, estos chicos, primero describe la crueldad del trabajo, cuando llegan a la pubertad tienden a padecer una enfermedad fétida, dolorosa y fatal, que aparece en la parte inferior del escroto como una llaga superficial, dolorosa, anfractuosa, con bordes duros y elevados. Los desollinadores la llaman verrugas del hollín, a esta forma de cáncer. Para colmo, socialmente eran muy criticados, porque, lógico, la gente pensaba que esta verruga del hollín era realmente una enfermedad venérea, lo asociaban con un chancro sifilítico, y claro, eran jóvenes, cuando se aparecía el tumor, eran jóvenes muy pobres, y la gente decía, bueno, esto les pasa por concurrir a prostíbulos de última categoría, donde se han adquirido esta enfermedad venérea. Así que encima de lo que era profesional, tenían esa lacra social. Bueno, en realidad lo que logra Pott es sensibilizar al Parlamento inglés y discutir el trabajo infantil, que llevó a la sanción de la primera ley de protección de la infancia, que fue la ley de fábrica en 1834 en Inglaterra. Tiempo después, 1892, ven esta ilustración, pero ya en plena revolución industrial, el desarrollo de la industria, en este caso el telar, siempre la industria textil en Inglaterra fue la que abrió camino, ¿no es cierto?, en lo malo y en lo bueno. Pero aparecieron las mismas verrugas, los mismos cánceres, ¿no es cierto?, en el escroto, de estos trabajadores que trabajaban en el hilado del algodón. El hilado del algodón tenían la necesidad de usar aceites, una nube de aceites minerales para favorecer el rápido manejo del telar automático. Casualmente, el lanzamiento de esos vapores de aceites minerales estaba a nivel de la ingle del trabajador, y de ahí la localización de estos cánceres. También se utilizaban para trabajar menores, como ven en la ilustración. En 1795, von Sommering estableció la relación del cáncer del labio inferior con el hábito de fumar en pipa. Esto lo relaciona más modernamente con el padecimiento terrible que tuvo de un cáncer de maxilar superior de Sigmund Freud, el cual siempre fumaba en pipa y fumaba cigarros, y casi todas las fotografías que se ven de él, como esta que es muy famosa, se lo ve fumando un cigarro. Bueno, llegó a que tuvieron que hacerle una prótesis para rellenar las partes que ya le había comido el cáncer en el maxilar superior, que le producía muchísimo dolor, y dicen que por eso se hizo adicto a la morfina para calmar el terrible dolor que le producía el cáncer, y el uso de la prótesis, que ven acá. Interesante, en 1842, miren, 1842, en Italia, en Verona, médico Domenico Rigoni Stern realiza lo que puede ser considerado como el primer estudio epidemiológico en cáncer. ¿Qué hizo él? Él hizo un estudio para relacionar
la presencia de cáncer de útero, de cuello de útero y cáncer de mama. Y se dio cuenta que eran distintas estas frecuencias en mujeres núbiles que en mujeres que tenían hijos. Entonces comparó a mujeres casadas que tenían hijos con monjas, novicias, jóvenes, que, bueno, suponía bien que eran núbiles, ¿no es cierto? Entonces, su observación es que había más incidencia de cánceres de cuello, ¿no es cierto?, de útero en las mujeres que tenían hijos que en las que no lo tenían. Y que tenían más cánceres de mama al revés, las mujeres núbiles que las casadas. Esta es una observación que ya había hecho Ramazzini en el siglo XVIII. Bueno, en realidad lo notable ha sido su relación. Él dijo, bueno, esto debe ser porque tiene una relación así con el papiloma humano, ¿no es cierto?, que todavía, obviamente, la virosis no había sido descubierta, pero él ya tenía el concepto epidemiológico y la relación con algo que tenía que ver con las relaciones sexuales. Para corroborar su estudio, después comparó las mujeres casadas, ¿no es cierto?, con las mujeres que tenían más relaciones sexuales y sin cuidarse, que eran las prostitutas, donde descubrió a su vez mayor cantidad de afectadas de cáncer de endometrio o de cuello de útero que en las casadas dedicadas a su vida familiar y conyugal. 1888, Hutchinson, también quien conocemos por su trabajo sobre la sífilis y sífilis congénita, describió la primera asociación entre el cáncer y un medicamento, en este caso en las soluciones que contenían arsénico, un carcinógeno químico muy importante. Más moderno, 1895, Ludwig Renn, un médico alemán cirujano, fue un famoso cirujano, miren, fue el primero que pudo suturar un miocardio en una herida de arma blanca. Bueno, él en un congreso de cirugía europeo presentó un caso que no tenía que ver con la cirugía, sino con su observación en su consultorio, evidentemente siguiendo las indicaciones de Ramazzini, ¿no es cierto?, de preguntar en qué trabaja una persona. Bueno, él quizás sin saberlo, pero lo hizo, y presentó lo que le había llamado la atención, que varias personas que él vio en su consultorio, que trabajaban en una misma empresa, presentaban cáncer de vía urinaria. Es lo que común denominador que él encontró fue ese. Entonces le llamó la atención, dijo acá el agente carcinógeno está en el ambiente de trabajo, y lo presentó en el Congreso. Bueno, la industria de tinturas en Alemania siempre fue muy importante, y en ese momento, bueno, Bayer, BAF, etcétera, las empresas hicieron un lobby terrible para desprestigiarlo y para decirle que no. Entonces dijeron, bueno, hicimos un estudio por nuestra cuenta y en realidad no es la fábrica, no es un agente cancerígeno que está en el ambiente laboral, sino que está en el medio ambiente, probablemente en las aguas o en la tierra. Eso es lo que tenían en común esta persona. Bueno, Renn no se quedó con esa explicación, y en siguientes congresos, en varios años después, presentó un trabajo mucho más numeroso hecho por médicos suizos, a quien le había convencido. Suiza también la industria química y de tintura es muy importante, y donde consiguieron una cantidad de casos muchísimo más importantes de trabajadores que lo único que tenían en común era la exposición a las anilinas. Así que él fue el que estableció la vinculación de las anilinas como un cancerígeno químico. También ya en el siglo XX, Wilhelm Huber, otro médico alemán, toxicólogo, patólogo, el cual en 1930 aproximadamente emigra a Estados Unidos, vio venir el colapso, ¿no es cierto?, en Europa, especialmente en Alemania, y viajó a Estados Unidos, donde fue muy prestigioso, y trabajando como toxicólogo en la empresa DuPont, observa lo que ya conocía a través de los estudios de Renn, que en la sección donde se fabricaban las pinturas había una proporción más elevada de cánceres de vías urinarias. Llegó a entrevistar a la directora, presidenta de la compañía, que era una mujer, de apellido DuPont, por supuesto, la cual como resultado lo echó. Y como era un tipo prestigioso, trataron de desprestigiarlo y descalificarlo permanentemente. Lo acusaron de ser nazi y espía, porque bueno, él recibía cartas de sus colegas y amigos de Alemania, obviamente las cartas tenían las esvásticas, etcétera, y eso le sirvió para decir que era un espía nazi cuando después viene la guerra.
Pero él era muy importante, llegó a ser incluso el director, uno de los directores del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, publicó una obra muy importante, Tumores Ocupacionales, una obra magnífica, y finalmente, como lo seguían desprestigiando, es porque él insistía en sus estudios, hizo otros estudios sobre cáncer muy importantes, pero bueno, cuando llegó el macartismo, el senador McCarthy, que en 1949-50 vivía por todo lado comunista, también lo acusaron de ser comunista, así que pasó de extrema derecha a extrema izquierda, el tema era desautorizar, desprestigiarlo. Así que fue un modelo de investigador y de ética. La leucemia por benceno, primeras descripciones hechas por estos franceses. El cáncer por radiaciones ionizantes, por rayos X, fíjense una foto muy antigua, donde ven el tubo generador sin ningún tipo de protección, el personal tampoco. Y bueno, y estos son lesiones ocupacionales que ven en estas fotos. El carcinoma espinocelular, un odontólogo que sostenía la placa con el dedo. Fíjense que si ustedes se acuerdan, ahora las placas se hacen con aparatos digitales y de otra manera, pero los más antiguos recordamos, ¿no es cierto?, cómo había que sostenerse la placa. ¿Por qué? Porque el odontólogo que conocía esta posibilidad de acumulación de rayos y terminar con estas lesiones cancerosas, lo que hacía era que el paciente, ¿no es cierto?, se sostuviera la plaquita contra los dientes. Y este segundo caso tiene amputaciones por carcinoma espinocelular en un traumatólogo con 17 años de exposición. Saben que las radiaciones se acumulan. Y los traumatólogos o cirujanos en general no se cuidan durante la operación, y cuando hay radiografías intraquirúrgicas, viene el técnico, cambia el buggy, etc. Pero el grupo del equipo quirúrgico no se cuida para nada en ese momento. Así que esas son lesiones profesionales en trabajadores de la salud. Los mismos descubridores de las radiaciones, de algunas, como la familia Curie, en primer lugar Marie Curie, muere ella misma de descubridora del polonio, del radio, del torio, que murió de leucemia en 1937, bastante joven. Su hija, Irene, se casa con Jolot, otro investigador. Ambos también ganan el premio Nobel por sus investigaciones en radiaciones, y ella también muere joven de leucemia en 1956. Madre e hija murieron de esta enfermedad por exposición profesional en su propio lugar de trabajo. Uno de los episodios más trágicos fue en 1927, el cáncer óseo por digestión de torio radioactivo. Miren, murieron 48 trabajadoras por sarcoma del maxilar inferior que trabajaban en una fábrica en New Jersey, entre 800 operarias. ¿Qué hacían? Pintaban las esferas de relojes con pintura fosforescente que tenían en base a torio radioactivo para que sea fosforescente, y pintaban las agujas y pintaban los números con mucho cuidado. Usaban unos pinceles de pelo de Marta muy finitos, y para hacer más fácil la pintura de superficies tan chiquitas, lo ponían en la boca para afinar la punta del pincel. O sea que aparte lo digerían de esa manera. Cuando se conoció esto, alguna revista, fíjense que hace acá una parodia, una ironía, ¿no es cierto?, de esta situación en la cual la muerte le está enseñando, dándole el pincel para que la operadora se lo ponga en la boca. Estas son las operadoras que están pintando los relojes. Acá tienen uno de los casos letales, ¿no es cierto? Fíjense la dimensión terrible que había tomado este sarcoma de maxilar inferior por la exposición a estas radiaciones del torio radioactivo. Esto es muy conocido, hubo obras de teatro, películas, pero más modernas, por supuesto, ¿no? Terrible. Bueno, acá en esta foto, cómo trabajaban las operarias, como vieron en el dibujo. El torio radioactivo era comercialmente publicitado, ¿no es cierto?, por sus efectos, ¿no es cierto?, para usarlo en la noche, ¿no es cierto? Las chicas se pintaban. Fíjense que la publicidad hablaba de lápices labiales o polvos y cremas. Torradia, hasta la marca lo decía que era, y encima decían que era hecho en base a una fórmula
del doctor Alfred Curie, lo cual, bueno, usaban el nombre de Curie, habrán encontrado algún doctor Alfred Curie, pero no era obviamente Pierre Curie, el que había, el marido de Madame Curie. Bien, esto me hace pensar a cuántos agentes cancerígenos, químicos o radiantes estaríamos expuestos hoy día y todavía no lo sabemos, como en ese momento quizás no sabían las terribles consecuencias de lo que estaban promoviendo comercialmente, ¿no? Ya en épocas más modernas, creo que el agente más conocido y uno de los más graves, porque es un iniciador y promotor, que es el promotor, que es el asbesto, que, bueno, fue conocido en esta época de la década del 40, y quien más ha trabajado en eso fue Christopher Wagner, que describió muchísimos casos en trabajadores de minas de asbesto en Sudáfrica. Ahí ven la terrible consecuencia una patológica de un cáncer que prácticamente no tiene solución quirúrgica ni quimioterapia. Y corroboró estos estudios de Wagner Selikov, un patólogo y toxicólogo del Mount Sinai Hospital en New York, muy importante, que también hizo un estudio multicéntrico, algo así como 15.000 o 17.000 casos, donde descubrió que los cánceres por mesoteliomas pleurales superaban casi 8 veces a lo que él esperaba encontrar en la población no expuesta. Bueno, vamos a pasar a hablar de epidemiología del cáncer ocupacional. ¿Qué porcentaje de muerte hay por cáncer? Bueno, las cifras cambian, pero más o menos del 4% inicial de feto, y es el estudio más conocido, original hasta ahora, estudios finlandeses que hablan del 10%, podrían ser cánceres que reconocen origen en la exposición ocupacional. Como ven acá, ¿no? De dolipeto, el 4%, hasta más modernos, que llegan a hablar de 10%, que es una proporción realmente elevada. Los principales problemas para la identificación del cáncer ocupacional, o sea, el hecho de que sea una fracción ocupacional en la génesis del cáncer, tienen que ver. El problema es determinar la fracción, atribuir a la ocupación. Fíjense que eso a veces sucede, como se me ocurre en estos casos, que es difícil identificar la fracción debida a la exposición ocupacional en un minero, que por un lado está expuesto a cancerígenos en el lugar de trabajo, de pulmonar, y por otro lado es un fumador empedernido, ¿no es cierto? Con lo cual es difícil establecer qué fracción cuantitativa, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hábito de fumar o con la exposición laboral. Otro caso sería un paciente que tenga unas manifestaciones de arsenicismo crónico, que pueden terminar en un carcinoma también a su vez, y que al mismo tiempo de trabajar en una fábrica donde hay exposición al arsénico, viva en una zona donde hay arsenicismo en las aguas, ¿no es cierto?, el acre. Otro problema es el de la inespecificidad histológica del cáncer. Una vez que el cáncer se desarrolla, histológicamente no tiene diferencia con cualquier otro cáncer debido a otro tipo de exposiciones. Algunos casi tienen cierta, no una especificidad, pero están la vinculación tan estrecha y tan difícil que sea por otra causa, que bueno, se lo relaciona rápidamente, como es el caso que vimos recién del mesotelioma en los expuestos a asbesto. Es difícil encontrar mesoteliomas en los cuales no haya un antecedente de exposición al asbesto. También tenemos el problema del ocultamiento de enfermedades profesionales, el problema del prolongado tiempo de latencia a expresión del cáncer, en algunos cánceres es de hasta de 30 o 40 años. Entonces lo que sucede es que el trabajador va a tener la eclosión clínica de su enfermedad cuando ya está jubilado. Entonces el médico del trabajo, lo que vemos nosotros es la exposición, conocemos el lugar de trabajo y conocemos el agente, y conocemos al trabajador. Conocemos esa vinculación y es sobre esa la que tenemos que trabajar en forma preventiva.
pero realmente si existe la enfermedad lo va a ver el médico generalista o el médico del PAMI en nuestro medio, es decir, el que va a ver al jubilado. Y lo más probable es que ni siquiera le pregunte en qué trabaja o en qué trabajó, como decía Ramazzini. Si ustedes ven una historia clínica en el hospital y preguntan en qué trabajó y la persona dice, no, yo ya estoy jubilado, van a poner jubilado y nada más. Y de esa manera no vamos a tener nunca una información fehaciente sobre la posibilidad de ese cáncer si es de origen ocupacional. Y finalmente el problema de desconocimiento de los médicos asistenciales, que es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Deberían ser a quienes hay que educar, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de relacionar el cáncer que encuentran con el antecedente laboral. El problema del consentimiento de enfermedades es un tema muy importante, pero vamos a pasar a la Comunidad Europea, a lo que dice la Comunidad Europea sobre exposiciones ocupacionales. El 30% de los cánceres nasales reconocerían la exposición profesional. El 30% de cánceres pulmonares, el 13%, casi el 10% de cánceres vesicales y el 8% de cáncer de laringe. Todas estas proporciones de cáncer reconocerían el antecedente de la exposición profesional. Si pensamos en la estimación del promedio anual de muertes por cáncer, acá tenemos esta estadística en la cual, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres está dado especialmente en aquellos que tienen que ver con la exposición laboral, donde hay más hombres que mujeres trabajando. El pulmón, el mesotelioma, cánceres de hígado, cánceres hematopoyéticos y la vejiga, ¿no es cierto? En otros no hay tanta diferencia porque no son esencialmente exposiciones laborales. La Comunidad Europea hace una especie de ranking entre los países que la conforman acerca de la frecuencia con que aparecen determinadas enfermedades. En este caso tenemos enfermedades profesionales en general. Y vemos que algunas están denominadas específicamente como formas de cáncer, como mesotelioma, en Austria, en Alemania, el cáncer en Italia, o formas de cáncer en otros países, e incluso en Alemania dice cáncer de pulmón y laringe por asbesto, o sea, de forma absolutamente identificatoria. Pero es probable que también esté, bajo otras denominaciones, también haya formas de cáncer. En cuanto a esta es una estadística de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del año 2013, en el cual lo que explicita son los porcentajes de muertes atribuibles a distintas enfermedades. Y vemos que de cancerosas, vemos que en primer lugar está el mesotelioma, luego el cáncer de pulmón, aclara cuáles son los agentes más comunes, y después la leucemia. Un metaanálisis realizado en el año 2000 por un grupo de investigadores europeos concluyó que la fracción de cánceres pancreáticos por exposición a solventes clorados era de 1% de la población general y 29% para los trabajadores expuestos en el ambiente de trabajo, 29 veces más frecuente en los expuestos que en los no expuestos. Esto, si alguna duda quedaba. De las causas de incremento del cáncer que conocemos, la disminución de otra causa de mortalidad, especialmente enfermedades infecciosas, el mejor diagnóstico. Hoy las personas las damos vuelta, le vemos el cerebro en el mapeo cerebral en colores, prácticamente tenemos a disposición imágenes muy, muy desarrolladas que permiten un diagnóstico importante y precoz. La mayor longevidad de la población, la mayor industrialización y la mayor concentración urbana, que son dos factores que sí tienen mucho que ver con la exposición laboral, ¿no es cierto? Esta es la frecuencia de cánceres de pulmón en países más industrializados que otros. El desarrollo del cáncer de pulmón en trabajadores, ven que la curva en hombres, que es esta, la derecha, a partir de mediados del siglo XX creció en forma muy importante, y las mujeres no, hasta que las mujeres empezaron a fumar década del 60 más o menos, y entonces empezaron a tener el mismo desarrollo que los hombres.
Esto es por el hábito de fumar, una de las causas más estudiadas de exposición a un agente cancerígeno ambiental, en este caso el tabaco, que también es muy grave porque a su vez es agente iniciador y agente promotor. Estos son los tres investigadores que hicieron el primer estudio, en base a Bradford Hill, que es el padre de la epidemiología moderna, que ha dado las herramientas para el estudio. Estos tres caballeros ingleses, Richard Doll y Richard Peto, hicieron el estudio y lo hicieron muy bien porque utilizaron un universo de personas limitadas y con mucho conocimiento, muy cultos, que eran los médicos. Lo hicieron dentro de los colegios médicos de Inglaterra, donde los familiares, si había muerto, los familiares conocían bien la exposición, cuánto había fumado, de qué había muerto, y por otro lado, si habían sobrevivido, eran médicos que podían dar también detalles de su forma de fumar, etc. Así que eso permitió que hicieran un estudio muy, muy serio y vincularan para siempre el cáncer con el hábito de fumar. Lamentablemente, Richard Doll, años después, se descubrió, y no lo pudo negar, que recibía altos estipendios de Monsanto cuando le tocó estudiar otras formas de cáncer para favorecer la opinión de la industria. Así que éticamente terminó muy mal su vida científica. Entonces, algunos principios epidemiológicos. El desarrollo del cáncer ambiental es siempre un efecto estocástico, es decir, un efecto por azar. En la bomba de Hiroshima uno pudo haber estado al lado y hubiera muerto por necesariamente todos los que estuvieron a tantos kilómetros murieron por acción del fuego, la explosión, etc. Las radiaciones agudas. Pero solamente algunos que estaban más alejados, 30 o 35 años después, tuvieron leucemia. O sea que el cáncer es siempre un efecto estocástico, un efecto por azar. En el cáncer no hay dosis-efecto, pero sí hay dosis-respuesta. ¿Qué quiere decir? La dosis-efecto es aquella mínima dosis que nos permite conocer un efecto que tiene que ser aún reversible. En el cáncer basta que una célula empiece a desarrollarse para que sea un proceso que no lo podemos detener, o sí, difícilmente, pero por eso no es ético, no es admisible que haya una dosis-efecto. No puede haber un umbral. Pero bueno, de todas maneras, como los cancerígenos existen y van a seguir existiendo, se acepta una dosis-respuesta. Es decir, a nivel de la población del universo que está expuesto, ¿cuál es el valor, ¿no es cierto?, que le podemos otorgar de cierta seguridad? Bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que el cáncer cuando se desarrolla histológicamente no se distingue de cualquier otra forma del mismo cáncer por otra causa. Bueno, este estudio demuestra cuáles son los factores genéticos y ambientales en el desarrollo del cáncer entre hombres y mujeres. Ven que algunos, como los genéticos, no hay diferencia, obviamente, y sí en otros, como en la calidad de vida, es más común en mujeres que en los hombres, el tabaco fuman más los hombres que las mujeres, pero que quiero llegar a esa ocupación. Una ocupación es mucho más elevado en hombres que en mujeres, porque todavía en la industria donde más elementos cancerígenos hay en el ambiente, sigue siendo mayor la proporción de hombres que mujeres. También hay diferencia en cáncer en lo que hace la distribución geográfica. Fíjense, el melanoma es 30 veces más común en Australia que en Japón. Eso es porque los japoneses no se exponen al sol, al contrario, para las mujeres cuando más blancas son, más atractivas, más estéticamente, más lindas para los japoneses. No así los australianos. Con lo cual, esto explica la exposición a rayos ultravioletas solares, la presencia mayor del melanoma. El cáncer de pene en Brasil 8 veces más que en Israel, en hombres de Israel, pero importante, en judíos, o sea que tiene que ver con la circuncisión, ¿no es cierto? Con la presencia del esmegma, etc. En el cuello uterino también, de mujeres entre Brasil y Israel, pero entre mujeres no judías, o sea que ya no podemos hablar de vinculación con este aspecto sexual,
sino que son mujeres. ¿Por qué? Porque Brasil no tiene la misma educación sanitaria de la población que tiene Israel, donde evidentemente las mujeres, la higiene y la prevención en Israel debe ser de primera, o es de primera, con lo cual deben hacerse Papa Nicolau, campañas, etcétera, y hay educación sanitaria. Y la diferencia está en eso. El cáncer de pulmón entre Estados Unidos, 10 veces más o varias veces más que en India, y se especifica que es en el sur de Estados Unidos, en pobladores negros, los cuales son obreros industriales, y esa es la razón de la diferencia. Mientras que en Estados Unidos, más en el norte, con actitud, pero entre trabajadores blancos, la diferencia es, con respecto a los indios, también es importante, pero en este caso tiene que ver con la alimentación. El cáncer es un terrible indicador de las injusticias sociales, las inequidades. Fíjense en este estudio, nada menos que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que estudia una cohorte entre 1973 y el año 2001. Y descubre, y estudia dos ambientes distintos. Personas de bajos recursos y personas de recursos elevados, o sea, pobres y ricos. El cáncer de cuello uterino es mucho mayor en las personas de bajos recursos que en las de recursos elevados. El cáncer de pulmón también, pero un poco menos. Y precisamente son aquellos cánceres donde tiene que ver la higiene, la situación socioeconómica, etc. El melanoma, por el contrario, era más común en los ricos que en los pobres, igual el cáncer de próstata. Evidentemente los pobres no toman sol en vacaciones como los ricos. También es un indicador de inequidades sociales en cuanto a la localización geográfica. Acá se me ocurrió comparar Europa y África. Vean, África tiene el 50% más de habitantes que Europa. Sin embargo, tiene muchísimo menos casos de cáncer declarados y muchísimos casos menos de muertos. Esto parece incoherente con lo que vimos antes, ¿no es cierto?, que haya menos cáncer en África. Pero esto es muy simple. La explicación está en este último párrafo, que la esperanza de vida en África es 20 años menos que en Europa. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla a partir de los 55, 60 años. Entonces los pobres africanos mueren jóvenes, tienen muchísimas enfermedades infecciosas, muchísima mortalidad y morbilidad infantil, etcétera, por lo cual no llegan, afortunadamente, entre comillas, a la edad en que pueden tener cáncer como los europeos. ¿Cómo se investiga el cáncer? Bien, de millones y millones de sustancias conocidas y que se agregan todos los años como materias primas, productos de elaboración o productos terminados, evidentemente cada vez hay más cancerígenos. Y solamente 6.000 en este momento, ahora serán más porque hace unos años la presentación, han sido sometidas a estudios de carcinogenicidad. O sea, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos estaremos expuestos? Y todavía no sabemos. Un tema también que tiene que ver es los disruptores, pero se lo dijo, esta es una clase que da otro colega. Bueno, la carcinogénesis entonces es un proceso, o oncogénesis, que lleva de la célula sana hasta el desarrollo del cáncer. Una célula que es autónoma, que se ha independizado y tiene un crecimiento patológico totalmente difícil de modular. En primer lugar, la célula, el proto-oncogeno, es una célula que no se distingue de las demás y que recibe las influencias de un agente iniciador. Ese agente iniciador es un agente que altera la cadena de ADN, ¿no es cierto?, de nucleótidos del ADN de la célula. Y de alguna manera la prepara, la señala para que después desarrolle y duplique este error cuando está bajo la acción de un agente promotor. Entonces el agente iniciador necesita, esta célula iniciada necesita la acción de un agente promotor que desarrolle y multiplique esta acción, ¿no es cierto?, anulando la acción del
gen que regula el crecimiento, etc. Algunos cancerígenos son solamente agentes iniciadores, se llaman cancerígenos incompletos, que no son tantos, no se conocen tanto como se conocen los agentes promotores. Los agentes promotores son llamados cancerígenos completos, porque tanto son iniciadores como promotores, como decíamos del asbesto, el tabaco, los hidrocarburos alifáticos aromáticos, realmente son muy graves y los más conocidos. Esta célula entra en la tercera fase, iniciación. Promoción, la tercera fase se llama progresión. Es decir, ya es totalmente autónoma, empieza a multiplicarse, a duplicarse, ¿no es cierto?, en forma permanente y desarrolla un tumor primario, y después puede ser un tumor metastásico si se maligniza. El tumor primario puede desarrollarse, permanecer como un tumor benigno o malignizarse. Estos estudios, la diferenciación entre agentes iniciadores y promotores, nace de lo que hicieron estos dos japoneses, Yamagiwa y Chikawa, en 1915. Fueron 7 veces nominados al premio Nobel por este trabajo, y sin embargo nunca lo pudieron ganar, y se supone que fue por discriminación eurocéntrica hacia estos investigadores que venían del lejano oriente. Ellos que hicieron en la cara interna de la oreja de un conejo, pincelaban primero con un agente iniciador conocido, que es el alquitrán. Luego dejaban pasar un tiempo y sobre esa misma oreja volvían a pincelar con un agente promotor conocido, que es el aceite de crotón. ¿Qué pasaba? En las orejas que habían sido primero iniciadas y después le aplicaban el aceite de crotón, meses después se desarrollaba el cáncer. Pero los conejos que pintaban con el agente promotor, pero no habían sido previamente estimulados con el agente iniciador, no se desarrollaba el cáncer. Bueno, en la Universidad de Hokkaido, en Japón, tenemos en el museo, este conejo con su oreja con la presencia del cáncer, ¿no es cierto? Este mártir de la medicina. Bueno, ya dijimos la carcinogénesis, significa el desarrollo de alteraciones, ¿no es cierto? Muchas. En realidad se habla que hay ataques, miles en un día, o sea que tenemos un sistema de neutralización de esos ataques muy útil por la generación de aductos, etc. Pero los principales defectos que se forman en la cadena de los nucleótidos son puntuales cuando falta una, delaciones cuando falta un segmento, inserciones cuando hay insertado un segmento distinto que no sé qué corresponde, o translocaciones cuando se han cambiado de lugar directamente ciertos segmentos, ¿no? Esto puede ser reparado, una de las formas de la reparación por aductos del ADN, y otra forma, y si no es reparado, directamente comienza a duplicarse y desarrolla el cáncer. Los aductos es una palabra compuesta de adición y producto, porque químicamente no es la producción de un tercer producto distinto, sino que simplemente es la suma de ambos productos, ¿no es cierto? No es A más B igual a C, sino que es A más B igual a AB. Son importantes, es la unión de una proteína o un ADN con el cancerígeno, con la sustancia química. Y lo importante es que pueden ser algunos, no muchos se conocen todavía, puede ser medido en orina y con eso tener un biomarcador muy importante en la prevención del cáncer, ¿no es cierto? Un ejemplo, por ejemplo, es el óxido etileno, que se une a la hemoglobina y puede ser medido en orina. En definitiva, entonces, la diferencia entre agentes iniciadores y promotores es: el iniciador es genotóxico, o sea, daña el ADN celular, el promotor no. El iniciador es único, el promotor puede ser varios que actúan sobre esa célula, como dijimos, el iniciador actúa inicialmente, el promotor requiere que primero la célula ha sido iniciada. El iniciador se une a los nucleótidos del ADN, lo dijimos, con lo cual la reiteración es irreversible. El promotor no se une. No hay dosis umbral, dijimos, no hay dosis efecto en los iniciadores, y sí en los promotores puede haber una probable dosis umbral basada en la relación de la dosis respuesta.
por lo cual una sola exposición de un iniciador puede provocar el cáncer y el promotor necesita varias exposiciones repetidas. Así que estas son las principales diferencias. ¿Cómo evoluciona el cáncer? Bueno, el cáncer tiene una etapa preclínica y una etapa clínica. La etapa preclínica es de la exposición, estamos hablando del cáncer ambiental, hasta la primera aparición clínica, que es el tumor local. La etapa clínica se compone primero de la aparición del tumor local y después puede haber o no metástasis a distancia. Para finalizar en la muerte, por supuesto, en cualquier momento este proceso puede ser frenado a través de tratamientos efectivos. La etapa clínica, como dijimos, tiene una etapa de iniciación, una etapa de promoción y la etapa de progresión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la etapa clínica? Bueno, con todo lo que ustedes conocen, el cuadro clínico, la citología, el uso de radioisótopos, imágenes, biopsia y cualquier otro estudio que ustedes quieran agregar. En la etapa preclínica tenemos la posibilidad de usar biomarcadores tumorales, y lo puse en signo de interrogación porque todavía primero no conocemos muchos y tienen un problema. No son ni específicos ni sensibles. Y estos dos principios que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, de toxicología ocupacional. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, para que ustedes lo entiendan bien, muy usual, actualmente es el PSA, ¿no es cierto?, el antígeno prostáticos, el cual ya es parte regular de cualquier chequeo en un hombre adulto. Sin embargo, es totalmente inespecífico y carece de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que al ser inespecífico puede dar falsos positivos. Y de hecho, muchísimos casos de dosis alta, de resultados altos, no significan la presencia de un cáncer, no se corrobora con la presencia del cáncer de próstata. Y por otro lado, pueden carecer de sensibilidad, es decir, que den falso negativo. Un hombre tenga un cáncer y los valores sean bajos. Por eso en realidad cada vez carece de mayor utilidad, ¿no es cierto? Pero recuerden que entonces el problema de biomarcadores es que no son ni sensibles ni específicos. Los agentes cancerígenos, en cuanto a su origen, pueden ser físicos, naturales o artificiales. Naturales, la luz solar; artificiales, todos los rayos ultravioletas de origen y radiaciones ionizantes, tan comunes en la aparatología médica. Pueden ser químicos también, naturales o artificiales, y biológicos, parasitarios, virósicos o micóticos. ¿Cómo se investiga el cáncer? Bueno, a través de métodos epidemiológicos, bioensayos, pruebas a corto plazo y comparativas. Los epidemiológicos son los más importantes, que pueden ser retrospectivos o prospectivos. Prospectivos sería imposible de pensar porque habría que poner a través de mucho tiempo un grupo ciego de un grupo expuesto para ver si tienen cáncer, éticamente sería inadmisible. Así que se basa en estudios retrospectivos. O sea, hay que estudiar la historia, ¿no es cierto?, de los expuestos, los cuales trae problemas porque muchas veces se carecen de esos datos. Los bioensayos son experimentos en animales, se reproducen, tratando de reproducir la formación del cáncer, pero hay que tener cuidado porque no siempre en los animales el cáncer que se desarrolla es el mismo que en los seres humanos. Por ejemplo, el cáncer que vimos por exposición a anilina, que produce tumores en vía urinaria en el hombre, produce en el perro tumores hepáticos y no en la vía urinaria. Las pruebas a corto plazo investigan, son iniciadores porque estamos explorando alteraciones del ADN. El más conocido es el test de Ames, que se hace con colonias de salmonela, a las cuales se le agrega en el agar-agar de la placa de Petri, se le agrega un cancerígeno químico y se ve después el desarrollo de las colonias y empieza a tener atipicidades propias del cáncer. Comparativo, bueno, simplemente saber que si una nueva sustancia se introduce en el mercado laboral y tiene una estructura molecular química similar a un cancerígeno, cuidado porque puede tener las mismas propiedades. ¿Quién determina que una sustancia es cancerígena? Bueno, hay un consenso internacional que una
agencia perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, que es el IARC, que está en Lyon, en Francia, sea quien estudia y define cuáles son los agentes cancerígenos. Para el IARC, las pruebas, fíjense que es muy cuidadoso, muy riguroso. Para que un carcinógeno sea determinado como tal, en el ser humano tiene que tener pruebas suficientes, es decir, ser cancerígeno en varias especies, no en una sola, debe ser el resultado de varios experimentos y tiene que tener una frecuencia de mayor del 15%. Si no, la prueba es limitada o incluso insuficiente. ¿Cómo se clasifican los agentes cancerígenos? Bueno, el IARC los clasifica en 4 grupos. El grupo 1 son aquellos probadamente ya cancerígenos para los humanos, ya no se discute. El grupo 2 se divide en grupo 2A y 2B. El grupo 2A es un concepto estadístico que es probablemente cancerígeno en humanos, mientras que el grupo 2B es posiblemente cancerígeno. Es decir, hay limitada evidencia en humanos, pero suficiente en animales. Mientras que el grupo 2B todavía no hay suficiente evidencia tanto en humanos como en animales. El grupo 3 no es clasificable porque las evidencias son muy insuficientes, y el grupo 4 probablemente no sean cancerígenos. En los años uno ha visto cómo determinados agentes químicos han ido ascendiendo, como si fuera una tabla de posiciones. Yo hace años no hubiera pensado que el sílice, ¿no es cierto?, o el formaldehído, el formol, fueran cancerígenos. Entonces, de golpe los vimos ir apareciendo, ir ascendiendo, y actualmente tanto sílice como el formaldehído son cancerígenos del grupo 1, es decir, probablemente cancerígenos para seres humanos. Estas tablas son aceptadas por todos los países en el mundo, incluso la República Argentina. Nuestra legislación sobre cancerígenos está basada en las actualizaciones de las listas que expone el IARC. La última actualización del IARC es del año 2018. Se determinaron 120 agentes cancerígenos para humanos, 82 probables, 299 posibles, 2B, 507 agentes fueron calificados como dudosos y un solo agente directamente de los que se estudiaron se determinó que no era cancerígeno. El grupo 1 incluye todas estas sustancias, algunas muy conocidas como el asbesto, el benceno, la benzidina, que es una anilina, y otros que llaman la atención porque fueron, como digo yo, el sílice y el formaldehído son bastante nuevos. También la lista incluye mezclas que hay que tener mucho cuidado porque no se sabe bien cuál es el agente, pero sí esta mezcla lo produce. Fíjense, por ejemplo, el talco con fibras de asbesto, los aceites de esquisto, el polvo de madera. El polvo de madera produce cánceres de senos etmoidales, paranasales, pero no se sabe bien todavía cuál es la sustancia, si es el tanino, si son los aceites de corte que se utilizan en los aserraderos. En definitiva, lo que sí es que el polvo de madera, aunque no conocemos todavía cuál es el agente específico, por eso se habla de las mezclas. Y no solo eso, también se traen circunstancias de exposición, tipos de trabajo en el cual sabemos que pueden darse estas situaciones, pero todavía no sé. Esto para que uno tenga presente cuidado que se deben tener en la búsqueda de estas patologías en los trabajadores de todos estos tipos de trabajo. Que como vemos, por ejemplo, acá dice industria de la goma, carpinterías y fábrica de muebles, volviendo al ejemplo que estamos siguiendo, porque hay aspiración del aserrín que puede traer estos cánceres etmoidales. Bien, entonces sabemos que el IARC tiene el agente, la mezcla y la circunstancia de exposición, el trabajo. Localizaciones del cáncer. Bueno, obviamente la mayor parte son cánceres respiratorios, le siguen los vesicales y después otros. Esta es una estadística hecha en 10 años, del 94 al 2004, por el INAIL, nuestra Superintendencia de Riesgo del Trabajo en Italia, que tuvieron 6.200 casos registrados, denunciados, de los cuales reconocieron, el 2.400 fueron reconocidos como cánceres de un origen ocupacional, de los cuales a su vez el casi 98% fueron atribuidos a la exposición ocupacional. Y de estos el 84% correspondieron al aparato respiratorio, y dentro de los aparatos respiratorios la mitad a mesoteliomas.
y acá es lo que vimos recién, las distintas proporciones de otros cánceres. Es interesante este estudio de España, no, el mismo de Italia, sobre 2.400 cánceres del INAIL, en qué tipo de actividad se encontró, ¿no es cierto? En primer lugar, la industria metalmecánica, después la industria química, el transporte, la construcción, servicios, madera, etc. Pero es para que ustedes tengan una idea de en qué tipos de actividades laborales se vieron mayor proporción de estos cánceres indemnizados en Italia. Bueno, los cánceres de vía respiratoria, algunos ya mencionamos, de senos paranasales y laringe, cromo, níquel, maderas duras, que dijimos, el polvo de cuero, quizás por la misma presencia del tanino, el isopropanol, ¿no es cierto?, el ácido isopropílico, el alcohol isopropílico, bronquios y pulmón, ahí tienen todos los agentes, y pleura, el mesotelioma pleural. Esto lo vimos de dónde son las lesiones. Unas palabras del asbesto. El asbesto fue uno de los más terribles cancerígenos, más conocidos, y vean cómo se cubrían con estas placas de asbesto de tanta densidad, se cubrían las calderas de los edificios, las calderas en los barcos. Actualmente la presencia de asbesto todavía existe, si bien está prohibido la utilización, la fuente es las demoliciones de edificios antiguos donde las calderas o los barcos todavía tienen el recubrimiento que hay que remover de asbesto. Esto ustedes recuerdan de la cárcel de Caseros, al lado está la cárcel, que ahora es monumento histórico, pero estos edificios fueron hechos en la época del 60 o 70, en ese momento muy modernos, pero después se decidieron demolerlos, se llamaron al ejército y propusieron un plan de explosivos, y el Ministerio de Salud se opuso porque calculó la expansión que iba a haber de fibras de asbesto, porque en las calderas y en las tuberías de esta cárcel había enormes toneladas de asbesto. Entonces finalmente se prohibió la implosión de estos edificios y se demolió artesanalmente con, ¿no es cierto?, con pico y pala. Este barrio, que se llama Barrio Ilia, en la capital federal, cuando se construyó se hicieron los techos con chapas de fibrocemento. Bueno, la Municipalidad de Buenos Aires hace unos años decidió removerlas por esta razón de las propiedades cancerígenas del asbesto, y se hicieron de esta forma, como ven, sin ningún tipo de protección a los trabajadores, cuando se debe haber hecho nada menos que con este tipo de protección personal, como se debe hacer la remoción de las chapas típicas de fibrocemento. Este fibrocemento es justamente un material hecho por cemento y fibras ignífugas de asbesto. Para colmo, le cuento una anécdota de que esas placas que se sacaron, no sé, una semana, y a la semana siguiente iban a aparecer los camiones a llevárselas, las apoyaron fuera del barrio, y que hicieron los vecinos, se las robaron, se las llevaron de vuelta. Otra fuente importante es el desguace de los grandes transatlánticos, que se hacen en países que permiten hacerlos. Sus normas son flexibles porque es una fuente de trabajo importante. Tailandia, Indonesia, son países del Pacífico. Ustedes habrán visto muchas veces que estos barcos se encallan directamente en la arena y suben como hormigas todos los trabajadores, soldadores y demás, y van desguazando como ven acá, sin ningún tipo de protección personal y menos respiratoria por el asbesto, hacen el trabajo. Miren lo que es un barco, ¿no es cierto? Las calderas y tuberías de un barco, la cantidad de asbesto que tienen. Esta era la nave insignia de la Marina francesa, el portaaviones Clemenceau, cuando Girard era el presidente, y había que desguazarlo. Bueno, cuando lo quisieron desguazar, el movimiento ecologista verde de Francia se opuso y no se pudo hacer en Francia,
se ofrecieron los españoles, también el movimiento verde de Europa no lo permitió, pensaron hundirlo en el Mediterráneo, tampoco se pudo con la oposición de todo el mundo. Finalmente se lo llevó se pensó llevarlo a estos países del lejano oriente, y bueno, no lo dejaron pasar los egipcios por el canal de Suez, entonces era muy costoso llevarlo por rodear toda África. Finalmente los mismos franceses en la base de Toulon fueron desguazándolo con mucho cuidado. Se calculaba que tenía toneladas de asbesto y otros materiales cancerígenos. Ya hablamos de los techos, y todavía pueden verse algunos de tanques de agua de fibrocemento que contienen asbesto. Hoy casi todos los tanques son de plástico, pero pueden llegar a ver algunos que todavía no se cambiaron, que son nuestros tanques de asbesto, de fibrocemento. Estos. Y también hay asbesto, fibrocemento, en cosas tan comunes como los depósitos de cadena, ¿no es cierto?, de los baños, de los inodoros, o macetas, como ven acá, hechas de fibrocemento. Bueno, ya hablamos de epidemiología del cáncer por asbesto. ¿Cuáles son los estudios? ¿Se acuerdan que hablamos de Célicos? Claro, en 17.800 expuestos encontró 8 veces más mesotelioma que el resto de la población. Un estudio también multicéntrico entre Estados Unidos, Italia y Canadá del año 86, encontró 3 veces más en hombres, 20 veces más en hombres expuestos que no expuestos, y 3 veces en mujeres. Bueno, esto habla de que en la Argentina tenía minas en San Luis había minas de extracción de asbesto, pero se importaba. Bueno, realmente se importaba más que nada de Canadá y de Brasil. Pero sucesivas resoluciones fueron prohibiendo el uso del asbesto. Hasta la última, que prohíbe en todo el país la producción, importación, de comercialización y uso de fibras de asbesto, primero de variedad crisotilo, antes había sido los anfiboles, a partir de enero del 2003. Así, a partir de ahí no puede existir ninguna otra forma de asbesto. Por eso la única fuente que queda es la demolición de edificios. Bueno, acá una imagen de un mesotelioma pleural. Las fibras de asbesto rodeadas por macrófagos. Cánceres ocupacionales cutáneos. Las radiaciones ionizantes lo mencionamos. Los agentes químicos, el arsénico, los hidrocarburos aromáticos, las nitrosaminas. Imágenes del arsénico, la queratodermia típica. Esto me lo facilitó el doctor Stengel, el dermatólogo. Y el carcinoma de Bowen, espinocelular, también por exposición crónica al arsénico. Agentes físicos, ya mencionamos radiaciones ionizantes, no ionizantes, el trauma físico. La fuente de radiación, especialmente el radón, preocupa tanto a los americanos, saben que es un gas noble que está, y cancerígeno, que está en la Tierra, o sea que se elimina naturalmente. La capa de ozono, esta es una medición que se hace, pueden ingresar permanentemente y ver en el día la presencia de la capa de ozono, que desde el Tratado de Montreal, afortunadamente, la capa ha disminuido. La filtración ha disminuido porque la capa se conserva mejor. La principal causa de destrucción de la capa de ozono son los compuestos clorofluorocarbonados, ¿no es cierto?, que se utilizan tanto en los extinguidores de incendio, por ejemplo. Y el bromuro de metilo, que está prohibido en Argentina desde 2006, terriblemente tóxico también, pero en realidad la prohibición es porque la Argentina firmó el Tratado de Montreal para conservación del medio ambiente y conservación de la capa de ozono. Y fíjense si tendremos en la Argentina posibilidad de tener cánceres por exposición a radiaciones solares ultravioleta, cuando todo este tipo de trabajo es tan común en un país donde la industria agropecuaria es tan importante, la pesca, la ganadería, la agricultura, la tala de árboles, todas se hacen a la intemperie.
Bueno, esto es en nuestro listado de enfermedades profesionales. Las radiaciones ionizantes, saben que la enfermedad profesional tiene 3 capítulos, ¿no? Primero hay que identificar el agente, después cuál es la enfermedad y finalmente cuáles son las actividades donde puede haber expuesto. El agente dice radiaciones ionizantes, la enfermedad de leucemia, cáncer broncopulmonar con inhalación, sarcoma óseo y cáncer cutáneo. Y actividades laborales trae una lista que pueden ver acá, donde estamos incluidos, por supuesto, los trabajadores de la salud. Entonces ya lo vimos. Bueno, hay una legislación internacional y una nacional, hay varios convenios específicos sobre cáncer profesional de la OIT. En la Argentina, la resolución 415 del 2002 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo creó el registro de sustancias y agentes cancerígenos, agrega el listado, el último estado actualizado del grupo 1 del IARC, y obliga a que los empleadores que produzcan, importen, utilicen o obtengan procesos intermediarios estén registrados en la superintendencia. Las RT deben hacer inscripciones. Lo más importante para los médicos es que por primera vez menciona, obliga a que las historias clínicas se deben conservar por 40 años luego del cese, es decir, historia clínica de aquellos trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas. Se deben guardar 40 años, específicamente por esto que dijimos, que si no el tiempo de latencia hace que no sea el médico del trabajo el que ve la eclosión de la enfermedad. Y en la resolución 81 de hace muy poco, del año 2019, es la última con respecto a cancerígeno que actualizó los agentes cancerígenos, factores de riesgo. Crea el sistema de vigilancia y control de agentes cancerígenos, así se llama, y trae la norma 3 anexos. Un anexo con el listado de sustancias de agentes cancerígenos, muy actualizado en base a la última actualización del IARC. Otro anexo que dice cuál es el procedimiento, cómo hay que actuar en los casos que se identifiquen esta presencia de agentes cancerígenos en el medio ambiente laboral. Y finalmente trae un listado de códigos para normatizar los agentes de riesgo. Este es el listado de sustancias y agentes cancerígenos. Que incluye 65 agentes químicos con un prefijo específico, es el 40, con prefijo 60 se identifican 2 agentes biológicos y con prefijo 90 4 agentes físicos. O sea que esencialmente son los agentes químicos. El procedimiento dice, en el anexo 2, que el empleador informa a la RDT y esta a la superintendencia y vuelve a incluir esta obligación de guardar por 40 años las historias clínicas de personas, trabajadores expuestos. Trae luego el anexo 3 trae una codificación de los agentes de riesgo en general, ¿no es cierto?, donde habla de 302 agentes químicos, esto es en general, no solamente cancerígenos. Menciona 302 agentes químicos, 26 agentes biológicos, 11 agentes termohigrométricos, una forma de agentes físicos, y 11 agentes físicos que no son termohigrométricos. Bueno, este es un código de agentes de riesgo en general. La prevención del cáncer se hace primero sustituyendo, lo cual realmente no es fácil. Hay muchos productos químicos que la humanidad no está dispuesta a carecer de él. Fíjense que el PVC, por ejemplo, el policloruro de vinilo, que están utilizados en la industria plástica, el monómero, el cloruro de vinilo, es altamente cancerígeno, produce un angiosarcoma hepático. Pero bueno, la humanidad no va en el proceso, no en la utilización después. No va a dejar de utilizar plástico, para dar un ejemplo burdo. La elaboración debe ser en procesos, si hay que usarlo, hay que usarlo en procesos cerrados, una vigilancia estricta, y si esto es imposible, directamente hay que eliminar el riesgo. Bueno, estos son los pasos que ustedes van a tener. Y algunos datos para finalizar sobre cuál es la situación en el país. En el año 90
salió a la luz la disposición 33 de lo que era la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, predecesora de la actual Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que obligaba por primera vez a tener un registro de los empleadores que usaban cancerígenos. De acuerdo a ese registro, se me ocurrió ir a la dirección y ver qué resultados había. Pero fíjese antes, esta disposición 33 del 90, al hablar de este registro, decía que aparte el empleador tenía que agregar, incluir la lista de trabajadores expuestos con nombre, apellido y la firma de que cada trabajador había sido informado de que estaba expuesto a un cancerígeno. Poco tiempo después se cambió por la disposición, perdón, esa era la 30, y poco tiempo después se cambió por la 33, que era exactamente igual, pero no tenía más la obligación de informar al trabajador ni poner el nombre del trabajador. Increíble, ¿no? Ese era el lobby empresarial en ese momento. Bueno, como decía, fui a la dirección en ese momento y año 90, pasó mucho, quería ver cuáles eran los más utilizados, de acuerdo a esta declaración de los empresarios, y la lista era esta. Asbesto, en ese momento se utilizaba, había una fábrica en San Justo de Ternit, ¿no es cierto? Que, bueno, ya vieron de qué manera era tan popular el uso del fibrocemento. Le seguía el benceno, el PVC, la benzidina, sinonilina y después otros. Pero otros hallazgos, dice, el 80% no había realizado capacitación al personal. Al personal. Y esto me recuerda a un trabajo que leí una vez, de un trabajo en España, de un técnico en higiene y seguridad, de una industria química, que hizo un lindo trabajo, pero en una encuesta a los trabajadores de qué forma se habían notificado, se habían enterado que estaban expuestos a sustancias tóxicas. Y la gran mayoría, pero la gran mayoría, dijo leyendo la etiqueta de los envases. Es decir, ni habían sido informados por el médico, ni el higienista, ni el dueño de la empresa. Se habían enterado leyendo la etiqueta y el valor del etiquetado. Aparte. El 80% no usó marcadores específicos que ya se conocían, ya se empezaban a conocer, los biomarcadores. Y peor, el 50% de exámenes periódicos no incluyó ningún estudio específico para el cancerígeno. Se hacía el examen común, ¿no es cierto?, que obligaba a la ley para hacerlo y nada más, pese a que ya se conocía. En el año 2010 me invitan a hablar de este tema en un congreso argentino, en Neuquén, que fue un muy lindo congreso. Y dije, bueno, no voy a ir siempre con esta viejo dato, entonces me fui a la superintendencia y un gerente médico que me dijo no me identifique, simplemente me dio este dato, que son datos acumulados, desde el año 96 al 2010, acumulados, en base al registro de empleadores existente, en el cual teníamos que de un total en el año 2009 de 741.000 empleadores, estamos hablando de lo registrado. Imaginen qué grave es cuando lo registrado apenas llegan al 50% de la PEA, de la masa laboral. Solamente 249 empleadores habían registrado, habían declarado que usaban agentes cancerígenos químicos. Lo cual significaba que para un universo de 7.742.000 trabajadores que había en ese momento, solamente estaban expuestos, según lo declarado, 3.700. Cuando ustedes vieron la lista con todas las sustancias cancerígenas probadas para el hombre. Es decir, evidentemente esto es un ocultamiento casi obsceno, ¿no es cierto?, de la realidad. Bueno, no es para deprimirse, pero saquemos conclusiones. La incidencia del cáncer se incrementa en el sector industrial, sin duda, y se va a seguir incrementando. La esterilización clínica del cáncer ocupacional no es vista por el médico de trabajo, es vista por el médico gerontólogo, el médico familiar, el especialista, el médico del PAMI, el que más deberíamos instruir. Lo que dijimos recién, la esterilización es inespecífica, no hay quizás el mesotelioma es el que más se acerca a la especificidad, pero nada más. Los servicios de salud ocupacional cubren solamente el sexual formal, lo que dijimos recién. La mayoría está fuera del sistema. Recordar a Ramazzini en qué trabaja usted.
Enfatizo la necesidad de conservar las historias clínicas durante 40 años, evitar el ocultamiento de enfermedades profesionales. El anuario estadístico del 2008 decía esto: las enfermedades profesionales fueron el 2,7% de los casos denunciados, esto lo vimos en la otra clase. Solo el 8% de enfermedades profesionales fueron detectadas por la CRT, solo el 8%. ¿Quiénes las investigaron? ¿Quiénes las identificaron? El 43% de enfermedades profesionales fue detectado entre los hospitales públicos y el sistema médico de las obras sociales gremiales. Así que no estamos bien en ese aspecto, ¿no? Para nada. Hay que corregir la carencia de información en la formación de grado y posgrado, que es lo que estamos haciendo ahora. Los especialistas deben saber reconocer el trabajo como un determinante del proceso de la enfermedad, en general no lo tienen en cuenta. Y recordar a Ramazzini, que dijo esto, que vale la pena repetirlo: muchos artesanos han abrazado su oficio como un medio para vivir y mantener su familia, pero todo lo que obtuvieron fue alguna enfermedad mortal, por lo que se despidieron de su vida maldiciendo el oficio que habían elegido. Parece escrito especialmente para la exposición al cáncer, ¿no? Bueno, y les termino diciendo que ya está en edición este libro, que va a incluir todo lo que estoy diciendo mucho mejor, porque está hecho por varios especialistas. Lo hicimos junto con el doctor Escarlato, el jefe del servicio de toxicología del Hospital Clínico, y íntimo amigo y colaborador en esta iatrogenia literaria científica que hacemos a menudo. Y varios colaboradores más, como el doctor Arcidiácono, que es parte, muchos son parte de este curso también, la doctora Susana Gaviola, el profesor Reggiani y el ingeniero Sacabini. Y ustedes van a conocer a través también de este curso de actualización. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Antonio Ver.